good morning again. Buenos días de nuevo. It's such a wonderful privilege and honor for me to be with you again this morning. Es un gran privilegio estar con ustedes nuevamente en esta mañana. And I'm going to get right into the word. Voy a entrar derecho a la palabra. And when we do so, we obviously give recognition to Dr. Ben and Pastor Tines. Obviamente, antes de entrar, siempre damos reconocimiento al Dr. Ben y al apóstol Chinos. And then also to Pastor Alex and Vanessa and all the church leaders that are here this morning. Y obviamente al apóstol Alex y a Vanessa y a todos los líderes que están aquí en este momento. So yesterday we were speaking about the mantle of a changing season. Ayer estábamos hablando del manto, este manto que va cambiando de estación, lo que se usa para el cambiar de estación. And this morning I want to continue with that subject as a second session. Y como segunda sesión quiero seguir con ese mismo tópico. And the aim today for me is to actually preach this word and not to teach it. Ahora, y también mi objetivo de hoy es no solamente predicarlo, sino que también enseñarlo para que se pueda entender y enseñar. It's really to transfer the heart and the spirit of this message. En realidad es transferir el mensaje y el espíritu de este mismo tópico. And just to recap briefly what we said yesterday. Y para brevemente repasar lo que hablamos ayer. So God is setting in place, Dios se está ubicando en un lugar, in the earth today, en la tierra hoy, a specific leadership structure, una estructura específica de liderazgo, a wineskin for a specific purpose, un odre con un propósito específico, to lead the movements of God. para guiar y dirigir el movimiento de Dios. The mantle of Judah El manto de Judá, and the apostolic en lo apostólico, is not to rule and govern over churches. no es guiar y gobernar sobre iglesias. It is not the spirit of the Nicolaitans. No es el espíritu de los nicolaitas. That is not the apostolic. Eso no es lo apostólico. The apostolic is given and purposed by God Lo apostólico es dado como propósito por Dios to lead His movements. para guiar sus movimientos. So we study, for example, Así, por ejemplo, the journey that Israel had to travel through Egypt, el camino que tuvieron los israelitas a atravesar por el desierto de through the wilderness, desde Egipto into hacia the el promised desierto, land. introducidos a la tierra prometida. and each one of these phases we see that God elects different kinds of leadership. Y si analizamos eso, vemos que Dios elige distintos tipos de liderazgo en estas etapas. And whenever God elects a leader, Y cuando Dios escoge un liderazgo, He anoints him lo unge for that purpose. para ese propósito. And when we speak about these things, you must now see that God is speaking to you today. Y cuando hablamos de estas cosas, te tienes que dar cuenta que Dios nos está hablando a nosotros hoy. And I'll show you today out of the scripture that each one of us has received the same mantle, the same anointing from God. Y les quiero mostrar hoy a través de las escrituras que todos hemos recibido este mismo manto y esta misma unción de It is Dios. for a purpose and it is for God's people. Es para un propósito específico y es para el pueblo de Dios. So God will always configure Así que Dios siempre va a configurar a people called the tribe un pueblo llamado una tribu for His purposes and for His kingdom para sus propósitos y su reino. in a certain way to fulfill function. De cierta manera para cumplir una función específica. So our anointing and our grace configuration is to serve the purposes of God. Nuestra unción en la configuración de gracia que recibimos es para servir los propósitos de Dios. It is not for us as individual or self-interest. No es para nosotros como individuos o para tener intereses propios. So when God moves and migrates His people from one season to another, Entonces, cuando Dios migra a su pueblo de una estación a la otra, God will always first terminate that which was the previous order. Dios siempre primero va a terminar o acabar con aquella orden anterior. And then God will come and elevate Y Dios luego viene y eleva and make preeminent y hacer preeminente the new season, la nueva estación. so that there can never be two seasons coexisting at the same time. Para que nunca hayan dos estaciones iguales coexistiendo al mismo momento. And the example that we see with this is when the tabernacle of Moses Y el ejemplo que podemos ver con esto también es el tabernáculo de Moisés. was still erected on Mount Gibeon, and Zadok the priest would still offer sacrifices there. Aún estaba erigido en el monte de Gideón y él estaba aún ahí ejerciendo, el sumo sacerdote ejerciendo sacerdocio. And yet at the same time, Y a la misma vez, the Ark of the Covenant el arca del pacto was erected in Mount Zion, también estaba erigida en el monte Sión, where the presence of God was. donde estaba la presencia de Dios. Now this inaccurate situation Entonces, esta situación imprecisa coexisted for almost 100 years.
Coexistieron casi 100 años. And the old system is called by God as Ichabod. Y todo el movimiento antiguo Dios lo llama Icabod. The glory has departed. La gloria ha partido. So wherever there's two seasons that coexist, Entonces, cuando hay dos estaciones que están the coexistiendo, previous season la estación pasada is called religion, es llamada religión, dead works, obras muertas, the void from the presence of God. el vacío de la presencia de Dios. But when Israel entered the promised land Pero cuando Israel entró a la tierra under the prometida, leadership of Joshua, bajo el liderazgo de Josué, the people has entered a whole new economy. las personas entraron a una nueva It economía. means that there were different rules. Significa que habían reglas nuevas They had to operate in a different fashion, que tenían que operar de una manera muy distinta and their whole existence y toda su existencia has changed. había cambiado. So this process, Entonces, este proceso where they had to possess the land, que tenían que poseer la tierra, where they had to conquer the cities, donde tenía que conquistar las work ciudades, their own fields, trabajar sus propios campos, drive out heathen nations, expulsar a estas tribus paganas, is called personal responsibility. se llama responsabilidad personal. Thank God for that. Gracias a Dios por eso. Amen. Amén. Do you appreciate that? ¿Se da cuenta el valor de eso? Lo aprecia. So the next phase that God then announced Entonces, la próxima fase que Dios ahí anunció is where God terminated the leadership of Joshua, es cuando Dios terminó el liderazgo de Josué and God elevates the tribe of Judah, y Dios eleva a la tribu de Judá. and God gives them preeminence over all the other tribes. Y Dios le da una preeminencia sobre todas las otras tribus. Likewise today, Asimismo, hoy, Judah is the example of the apostolic. Judá es un cuadro de lo apostólico. If we read 1 Corinthians 12 verse 28 Si leemos 1 Corintios 12:28 and Ephesians 4 verse 11, y Efesios 4:11, you'll see that the Bible says that God set the following in His church. verán que dice, y Dios dice lo siguiente a su iglesia. Who is first? ¿Quién es primero? Apostles. Apóstoles. And again, this is not to have a fancy title or to feel important. Y nuevamente les recuerdo, esto no es para tener un título muy lindo, muy nombresco, This is all for purpose and for function. sino que esto todo es por propósito y función. So God has a specific detail Entonces, Dios tiene cierto detalle, and order, orden, a due order for His church. un orden específico para su So the iglesia. apostolic season Entonces, para que esta estación apostólica, display amazing accuracies para que esta estación apostólica demuestre una precisión and exacta the excellence in which God people has to be constituted. y para mostrar una excelencia a la cual el pueblo debe ser constituido. So when these structures Entonces, cuando estas and estructuras the wine skin is in place, y el odre también están en su lugar, then God brings forth two things. entonces Dios trae dos cosas. We always see two things manifest when this is in place. Siempre decimos que hay dos cosas que se manifiestan cuando esto está en su orden, en su lugar. The first thing is new wine, Lo primero es vino nuevo and the second thing is fresh bread. y lo segundo es pan fresco. And this is what the church needs. Y esto es lo que necesita la iglesia. So this is shown when Melchizedek served Abraham Y esto se muestra cuando Melquisedec sirvió a Abraham with wine and bread. con pan y vino. So we see this pattern, Vemos este patrón, this shadow, esta sombra, this example all throughout the Bible. este ejemplo a través de toda la Biblia. And this is God's requirement for us now. Y este es el requerimiento de Dios para nosotros ahora. This is how God wants us to govern His people, Es de la manera que Dios quiere que nosotros gobernemos a su to pueblo, pastor His people, de pastorear a su pueblo, to shepherd His people. pastorear a su pueblo y guiarlo. So Psalm 78 verse 70, El Salmo 78:17 dice, Y 70, perdón. 78 verse 70, He chose David, His servant, Salmo 78:70. Y él escogió a David, su servidor, and took him y lo tomó from the sheepfold. de las ovejas o del Where- campo de las ovejas. Where does God find you? ¿A dónde Dios te encuentra? He finds you being faithful at the sheepfold. Te encuentra siendo fiel con la manada de ovejas. Verse 72 says, El versículo 72 dice, so David was their shepherd entonces David era su pastor, with an upright heart, con un corazón recto, and he guided them y las guió by the skillfulness of his hands. por la habilidad de su mano. So when God took David from the sheepfold, Entonces, cuando Dios sacó a David de esta manada de ovejas, he was not pastoring a mega church. no estaba pastoreando una mega iglesia, He had no international ministry. no tenía un ministerio internacional.
He wasn't present on global TV networks. No estaba siendo televisado su ministerio, Nor was he pastoring thousands churches. ni tampoco estaba pastoreando miles de iglesias. If you read 1 Samuel 17 verse 28, Si leen 1 de Samuel 17:28, you'll see that Eliab, his oldest brother, verás que Eliab, su hermano mayor, he asked him, le preguntó, "To whom did you leave those few sheep in the wilderness?" ¿a quién le dejaste esas ovejitas allá en el desierto? You see, you and I can think Usted y yo podemos pensar we've got a small church. que tenemos una iglesia pequeña. You and I can think that God doesn't see us Podemos creer que Dios no nos ve or take notice of you. o que no se da cuenta de nosotros. God take notice of David Dios se dio cuenta de David while he was tending his few sheep mientras estaba atendiendo a estas pequeñas o estas poquitas ovejas in the wilderness, en el desierto, the place of obscurity. en lugar de oscuridad. Amen. So God chose David when he was tending that sheepfold. Entonces Dios escoge a David cuando estaba atendiendo a este manado o a este puñado And de David did ovejas. it with an upright heart David lo hizo con un corazón recto and with skillful hands. y con sus manos You hábiles. see, that's where God will test you. Ahí es donde Dios te va a probar. That's where God formed you skillfully Ahí es donde Dios te forma de manera hábil to tend to his sheep. para tú atender a sus ovejas. So that is where God takes notice of us. Ahí es donde Dios se da cuenta de That nosotros. is where God anoints you. Ahí es donde Dios te unge. That is where God mantles you. Ahí es donde Dios te mantela o te pone un manto. So this is the anointing God uses today in the earth. Y esta es la unción que Dios usa hoy en la tierra. And he places this anointing on an apostolic community. Y coloca esta unción sobre una comunidad And the way apostólica. God does this, he uses the fivefold ministry Y de la manera que Dios hace eso es que Él usa el ministerio quíntuple to equip the saints. para equipar a los santos. Not to entertain the saints. No para entretener a los You santos. see, many churches are in the entertainment business. Verán, muchas iglesias están en el negocio del entretenimiento. They have all these events. Tienen tantos eventos. Once at our place, we had a church that had a Jesus Week. En nuestro país había una iglesia que tenía la Semana de Jesús. Now, maybe they were very sincere, Y pueden haber sido bastante sinceros de corazón, but achieved absolutely zero. pero lograron absolutamente A nada. Jesus Week. La Semana de Jesús, Okay, ¿no? well, it was funny to me. And to me too. Thank you, Roddy. All right, so what we see is that God uses the fivefold Entonces podemos ver que Dios usa un ministerio to quíntuple equip the saints, para equipar a los not santos, to entertain the saints. no para entretener a los So santos. it is done skillfully. Y eso es hecho de manera habilidosa. So there's a crafting of the doctrine necessary. Entonces hay un construir de la doctrina necesaria. There's a presentation of fresh bread. Hay una presentación de pan And fresco. fresh bread here is a picture of the proceeding word. Y el pan fresco aquí es un cuadro de la palabra presente o procedente. You see, you need to pick up fresh manna every day. Tiene que recoger el maná fresco It's todos los called the días, proceeding word. la cual llamamos la palabra presente o procedente. Matthew 4 verse 4 says, "The man shall not live by bread alone, Mateos 4:4 dice, el hombre no solo de pan vive, but by every word sino que de toda palabra that proceeds from the mouth of God." que procede de la boca de Dios. Dr. Ben shared with us yesterday Hebrews 1 verse 1, El doctor Ben nos compartía ayer Hebreos 1:1 the voice of the Father. y decía, y respecto a la voz del Padre, So God has never stopped talking to us. Dios nunca ha dejado de hablarnos. So there's a proceeding word that needs to be crafted Entonces hay una palabra presente que debe ser armada and skillfully presented, y habilidosamente presentada and then it needs to be imparted. y después debe ser impartida. So the way the apostolic works Entonces la manera que lo apostólico funciona is with your head. es con tu mente, con tu cabeza. The prophetic works with your heart. Lo profético funciona con tu corazón, But there's an implanting necessary. pero hay una necesidad de una implantación. It is not just understanding the information of it. No es solamente entender la parte informacional de It eso. hasn't got just academic value. No solo tiene un valor académico. So what comes with impartation? ¿Y qué es lo que viene por medio de la impartición? See, Psalm 119 verse 130 says the following. Podemos ver Salmo 119, 130 decir lo siguiente. The entrance of your words La entrada de tus palabras gives light, te dan luz and it gives understanding to the simple. y le da entendimiento al simple. So when there's this skillful crafting, Entonces cuando hay esta construcción delicada, bien manual and the impartation of the word, de la palabra y viene esta impartición de la that brings palabra, light.
Esto trae luz. So what it means is that light gives understanding. Entonces lo que queremos decir es que esta luz te da un entendimiento Where there is no understanding of a certain thing, donde no hay un entendimiento de algún tema específico, it de is the alguna cosa. impartation that brings that light. Es la impartición que trae esa luz para esa cosa que nos So entendía. James 1 verse 21 says, Santiago 1:21 dice, receive with meekness recibe con humildad the implanting word of God. la palabra implantada de Dios. So the word needs to be implanted. Entonces la palabra debe ser The implantada. word is not just to be heard. La palabra no es solo para escuchar. There's an implanting taking place. Debe haber un implantamiento que sucede. You understand that this is not just preaching nice sermons. Entenderás que esto no es solamente predicar un lindo sermón. We're not playing games anymore. No es tiempo de The jugar. church has produced weak people, La iglesia ha producido a gente débil, gente débil, débil and unskilled in the purposes of God. y no hábiles en los propósitos de But that Dios. is changing. Pero eso está cambiando. Thank God. Gracias a Dios por eso. But God is now equipping His saints Pero Dios ahora está equipando a sus santos through the fivefold ministry, a través del ministerio of quíntuple, which God has set the apostles first. lo cual Dios ha dicho el apóstol And then primero. Ephesians 4 verse 11 says, Y Efesios 4:11 it is vemos for the work of the ministry of the body of Christ. que dice que es para el trabajo o la labor del ministerio del cuerpo de And I Cristo. want to share with you the importance of the body of Christ. Y quiero mostrarle la importancia del cuerpo de Cristo. The church have missed for many years the importance of the body. La iglesia ha fallado por mucho tiempo en la importancia del cuerpo. So how do we achieve this? Entonces, ¿cómo es que logramos esto? We need a people Necesitamos un pueblo that Galatians 4 verse 19 is talking about. de la que habla Gálatas 4:19. It says the following, until Christ is fully formed. Dice lo siguiente, hasta que Cristo no sea completamente formado. So where is Christ fully formed? ¿Dónde Cristo es completamente formado? In you, En ti, and in you, en ti, and in you. y en ti. You see, that's where Christ must be fully formed. Verán, es ahí donde Cristo debe ser completamente formado. And then it says until. Y después dice hasta. So there's a point in time that it will be achieved. O sea que hay un tiempo que después de ahí va a ser cumplido. We all come to the fullness of Him. Y todos llegamos a la plenitud de Él. Can you see? It is not just individually, Verán que no es solamente algo individualista, it is corporate. sino que es It corporativo. talks about all of us. Habla de todos nosotros. Now, following on from the scripture is Colossians 2 verse 10. Ahora, siguiendo de esta escritura está Colosenses 2:10, It says, you are complete que dice, tú estás completo in Him. en Él. Why? ¿Por qué? You must go to the previous verse, to verse 9. Debe volver al verso 9 para entenderlo. Why are we complete? ¿Por cómo o por qué somos completos? Not who makes us complete. No, ¿quién nos hace Why are we completos? complete? ¿Por qué es que estamos In completos? Him dwells Porque en Él mora the fullness of Godhead. la plenitud de la deidad. Guess where? ¿Adivina dónde? Bodily. Cuerpo. So for the Godhead of God to become full Entonces, para el cuerpo, para volverse completo, and, Dios, and perfect, it needs a body. y perfectamente hecho, necesita un cuerpo. You should be getting excited now. Debería estar alegrándole esto ya. Because it's talking about us. Porque está hablando de You nosotros. see, we need to understand Verá, debemos entender the twofold nature of Christ. que hay una naturaleza de Dios en dos dimensiones. So there's Christ the head, Tenemos a Cristo la cabeza, which is Jesus, lo cual es Jesús, and there's Christ the body, y después está Cristo el cuerpo, which is the church. lo cual es la iglesia. You cannot just have a relationship with Christ the head. No puede solamente tener una relación con Cristo la cabeza. You know, I have somebody that says to me the other day, you know, Kuni, me and my wife, we stand like this before Jesus. Yo tengo una gente que me conoce y se me acercó y me dijo, mira, yo y mi esposa nos paramos así delante de Jesús. So I said to him, yes, I can see that. Y yo le dije, sí, veo que es así que te paras. You need the body as well. Necesitas el cuerpo There's a también. misconception Hay un mal entendimiento that people think that they can just serve Jesus que creen que simplemente pueden servir a Jesús and be isolated from the y body. estar completamente aislado del cuerpo. It's a misnomer. I'm sorry. It's a misnomer. Mistake. Es un error. So the church, the apostles, needs to set that straight and get that accurate. Entonces los apóstoles deben venir y poner eso en orden. So if you study the four Gospels, Y si usted estudia los 4 evangelios, you learn all about Christ the head.
aprenderá respecto a todo de Cristo la cabeza. But if you study the epistles, Pero si estudia las epístolas, you learn all about Christ, the body. verán y estudiarán todo sobre Cristo en el cuerpo. If the New Testament had stopped at the 4 epistles, Si el Nuevo Testamento se detuviera en las 4 epístolas, Gospels, sorry, not epistles, si se detuviera después de los 4 evangelios, we will all just look after Jesus coming again. lo único que buscaríamos es que Cristo venga de vuelta, que Amen. Jesús vuelva. So we Amén. need to study the epistles to learn who we are in that body. Pero debemos estudiar las epístolas para poder entender quiénes somos nosotros en este cuerpo. And then the Bible says, in this complete unit, Y dice la Biblia que en esta unidad completa, the Godhead dwells bodily. la deidad mora de manera corporal. So if you want to study the Godhead, you have to study the body. Así que si usted quiere estudiar a este Cristo cabeza The o esta complete deidad, unit. tiene que estudiar el cuerpo, la unidad completa. Amen. Amen. So the word complete means to be perfect, La palabra to be completo whole, significa ser perfecto, ser completo, to be whole, to be full, estar lleno, satisfecho, and pleno to be without defect. y no tener defectos. You are complete in Him. Usted está completo en Él. Amen. Amén. So the big question today for the leaders of the church Entonces las preguntas hoy para el liderazgo de la iglesia is to know what God is saying to His church. es saber qué es lo que Dios le está diciendo a su iglesia. So that is a challenge that people are facing. Este es el desafío que What is ahora God doing now? What is God saying now? Este es el desafío que tenemos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? So we as leaders constantly need to ask ourselves Así que nosotros como líderes constantemente debemos preguntarnos this very question. esta misma pregunta. Otherwise, we would become out of date. O si no, nos venceremos. If you go to the shops Estaremos vencidos. and you buy a yogurt Si usted va al supermercado y compra un yogur and you see the date there has expired, y ven que tiene una fecha de expiración vencido, what do? Do you put it in your basket or ¿Qué do you put hace? it back on the shelf? si ve que está vencido, ¿lo compra? You put it back on the shelf. You're No, not going to buy it. lo devuelve porque no lo va a comprar. So exactly that. So if we are not current with what God is saying to His church, De esa misma manera, si no estamos en acuerdo ahora de lo que Dios está diciendo You a su will iglesia, expire. va a expirar o va a vencer people won't buy your message. y la gente no le comprará su mensaje. And then you become irrelevant, Y después se vuelve irrelevante, obsolete, obsoleto and without influence. y sin influencia, You see, we need sin poder influence. influenciar. Y necesitamos Yes. poder influenciar, sí. 1 Chronicles 12 verse 32, Primera de Crónicas 12:32 the sons of Issachar habla de los hijos de Isaacar. had an understanding of the times of God. Dice que tenían entendimiento de los tiempos de Dios. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? So that Israel ought to know what to do. Para que los israelitas supieran qué debían hacer. So if there's no understanding of God's times, Entonces, si no tiene entendimiento de los tiempos de Dios, the church is in neutral, la iglesia está en neutro, debilitated, deshabilitada, ineffective, inefectiva, and they cannot move forward y no pueden avanzar because they wouldn't know what to do. porque no saben qué hacer. So we always had to ask ourselves, Entonces, siempre debemos preguntarnos, are we with that what God is saying now to His church? ¿estamos haciendo lo que Dios le está diciendo hoy a su iglesia? So the ability to know what God is doing Y la habilidad para saber qué es lo que And Dios to está stay haciendo relevant. debe ser relevante. depends on two things: De estar o de ser relevante depende new de dos wine cosas. and fresh bread. De pan fresco y vino nuevo. Say amen. Diga amén. Thank you. Gracias. So we need this mantle that was on Judah Entonces necesitamos este manto que estaba sobre Judá to present this to the church. para presentarle esto a la So iglesia. the mantle of Judah had the ability of a skillful craftsman. El manto de Judá tiene la habilidad de ser un artesón That is- o un that is the arquitecto para meaning of poder the name of construir bien, para poder construir bien. Eso es el significado de Judá. To be a master builder. Ser un perito arquitecto, For the sower to know how to plant the seed. que el sembrador sepa sembrar And semillas. what does this requires from us? ¿Y qué es lo que esto requiere de nosotros? It is for you and me. Es para que I'm nosotros, talking to leaders here, right? le estoy hablando a los líderes aquí, ¿cierto? Right? ¿Cierto? We need to become this ourselves first. Nosotros debemos transformarnos en esto primero. We cannot just preach messages. No puedes simplemente predicar un mensaje. We have to become this word first. Tenemos que transformarnos primero en esta palabra. It has to be us.
Debemos ser nosotros. Otherwise, there won't be impartation. Si no, no habrá una impartición. See, I can tell my children, Yo le puedo decir a mis hijos, you must do as I say, debes hacer lo que yo te digo, but they won't. pero no lo harán. They will do what I do. Ellos simplemente harán lo que yo hago. Isn't that so? ¿Acaso no es así? So you cannot teach your people Así que no puede enseñarle a su gente o a su something pueblo that you haven't become yourself. algo que usted ni usted mismo se ha convertido en. Dr. Ben always says the highest form of a thing is to become it. El doctor Ben siempre dice, el estado más alto de entender algo es convertirse o ser esto. Don't go preach Father Son's messages at your church if you yourself have not submitted under a spiritual father. No empiece a predicar el mensaje de padre e hijo cuando usted mismo no tiene un padre espiritual al cual se ha sometido. Don't expect your people to give tithes if you don't tithe. No espere que su gente le diezme si usted mismo no diezma. So by the way, you don't tithe into your own ministry. Por ende, usted no diezma su propio ministerio. So the church today needs skillful shepherds Entonces la iglesia hoy necesita estos pastores de ovejas bien hábiles that knows how to feed their flock with new wine and fresh bread. que saben alimentar a su gente con pan fresco So y when vino. we- Perdón, so when pan we- fresco y vino. Okay, thank you. So when we come into the apostolic, Entonces cuando entramos a lo apostólico, the first thing that you will notice la primera cosa que nos damos cuenta is that God will upgrade your vocabulary, es que Dios le va a actualizar su vocabulario. your speech change, Tu hablar, tu léxico the cambia. way you articulate yourself De la manera que usted se articula las cosas is new and fresh. es fresco y nuevo. And that is how you would understand and see that God has migrated you. Y ahí usted se puede ir dando cuenta que Dios los está migrando. There's a new message in your mouth. Porque en su boca hay un nuevo mensaje. So Numbers 14 verse 24, Ahora, Números 14:24 my servant Caleb, dice, mi siervo Caleb. can you still remember from which tribe was Caleb? ¿Se acuerdan de qué tribu era Caleb? Judah. Judá. Because he has a different spirit Porque tiene un espíritu distinto and has followed me fully, y me ha seguido por I will completo. bring him into the land Yo lo llevaré a la tierra and his descendants will possess it. y sus descendencias la poseerán. What qualified Caleb to have a different spirit? ¿Qué calificó a Caleb tener un espíritu distinto? This verse actually tells you. Este versículo te lo dice. He followed God fully. Dice que siguió a Dios en plenitud, completo. So there's an ability Entonces hay una habilidad not to compromise. para, hay que ser hábil para no comprometerse a sí mismo, no quedarse en el camino. So there's a mantle on God's people now Entonces ahora hay un manto sobre el pueblo de Dios to follow fully. de llevar y seguir por completo con And todo I su want to ser. tell you, I want to tell you today, Y quiero decirle hoy it is possible. que es posible. Don't sit here and think it can't happen to me. No se sienta aquí diciendo, oh, esto no me puede suceder a mí. Maybe with the people there, from some other place, they get it right, but we can't. A lo mejor ellos de los otros países sí lo logran, pero It's the nosotros wrong no. mindset. Esa es una mente equivocada. So you must see yourself as a person that follows after God fully. Entonces usted tiene que verse como una persona que persigue a Dios con todo su ser, en plenitud de ser. And we see in the Bible that Caleb didn't live by sight, Y podemos ver en las escrituras que Caleb no se dejó llevar por vista, but he only lived by the word of God. sino que solamente vivió por la palabra de He Dios. was not intimidated No, él no estaba intimidado or affected o le afectó by what his external experiences are. por sus experiencias externas que tuvo. His circumstances didn't dictate Las circunstancias no whether dictaminaron he's going to follow God fully or not. si es que iba a seguir de manera plena a Dios o no. He didn't fear the giants of Canaan. No le tuvo temor a los gigantes de Canaán. He said, we shall overcome them. Dijo, los vamos a vencer. So irrespective of what you see O sea, independientemente de lo que usted vea in the outward, en lo externo, you believe the word of God usted cree la palabra de Dios and you follow that fully. y la sigue por completo. That's the mantle of Judah. Ese es el manto de Judá. That's the mantle God is placing on his people today. Ese es el manto que Dios le está poniendo a su pueblo hoy. You better get happy now. Así que mejor que se alegre ahora. So only one thing matters in the life of Caleb, Una cosa importa en la vida de Caleb and that's the voice of God. y esa es la voz de Dios.
So to know that you've heard God's voice Saber que usted escuchó la voz de Dios and can follow it, y la puede seguir, obey it, obedecerla, act on it. actuar sobre ella. So maybe for some of us here this weekend, A lo mejor para algunos que estamos aquí este fin de semana, have heard God's voice. hemos escuchado la voz de Dios. Have heard that God is speaking to you. Hemos escuchado a Dios hablarnos. It requires of you Requiere de ti to make certain decisions, de hacer ciertas decisiones, to make certain adjustments. de hacer ciertos ajustes. But you already made the calculations Pero usted ya está calculando of the consequences. de las consecuencias. So what will happen if I bring this new message to my people? ¿Qué sucederá si yo llevo este nuevo mensaje a mi gente, a mi How will pueblo? they react? ¿Cómo van a reaccionar? Maybe they will leave me. A lo mejor se irán, me dejarán. Maybe that individual that tithes so much, he will be offended. A lo mejor ese mega diezmador se va a ofender. You see? Verán, ¿ves? We have the spirit of Caleb, Tenemos que tener el espíritu a de Caleb, different spirit, un espíritu distinto, to follow fully. para seguir con todo el Can ser, we make those transitions? para hacer estas Can we transiciones. migrate to the purposes of God? Podemos hacer estas transiciones, Irrespective of what we see in the natural. migrar a las cosas de Dios independientemente de lo que vemos en nuestro alrededor. Isaiah 29 verse 13. Isaías 29:13 These people draw near to me with their mouth, dice: la gente está cerca de mí, pero por sus bocas, and with their lips they honor me, y con sus labios me honran, but remove their heart far away from me. pero han alejado su corazón lejos de mí. See, they don't have a heart that fully follows after God. Verán que no tienen un corazón que con todo su ser o plenitud siguen a Dios. You see, Psalm 24 Ven, en Salmos 24 says two things are needed. dice que dos cosas son To necesarias. ascend to the mountain of God. To ascend to the mountain of God. Hay dos cosas que se requieren para ascender al monte Why de is it Dios. important for us to ascend to God's mountain? ¿Por qué es importante para nosotros ascender a la montaña o al monte de Dios? Because that is the ultimate place where God migrates his people to. Porque ese es el lugar pleno donde Dios migra a su pueblo. It is the place where God's people walks in the highest authority, Es el lugar donde el pueblo de Dios camina en su máxima autoridad. dominion and government. El dominio y el gobierno, So without transitioning to the mountain of God, con dominio y gobierno, es en ese lugar alto donde you ellos won't be ejercen. able to possess or inherit that which God has in mind for you. Entonces, si no subes a este monte, no vas a poder transicionar para todo aquello que Dios tiene en mente para ti. Must I repeat that? ¿Debo repetir eso? Without migrating to the mountain of God, Sin actualizarse o llegar a este monte de Dios, you and I won't be able usted y yo no seremos to capaces possess an inheritance de poseer y tener como that herencia God has got in mind for us. lo que Dios tiene en mente para nosotros. You can pray as hard as you want. Que puede orar todo lo que usted quiera. You can fast as much as you want. Puede You can fast, until Puede- your ribs sticks out. Puede ayunar hasta que se le vean las costillas. It's not going to happen. No sucederá. So Psalm 24 is easy. Así que el Salmo 24 es fácil. This is the year 2024. Este es el año 2024. So you can make Psalm 24 your focus. Así que puede hacer Salmo 24 su So it enfoque. says the following. Así que dice lo siguiente: Who may ascend to the mountain of God? ¿quién puede ascender al monte de Dios? Those who have a pure heart Aquellos que tienen un corazón puro and clean hands. y manos limpias. This is the mantle of Judah. Ese es el manto de Judá. If you study Judah, this is what Judah means. Si usted estudia Judá, se dará cuenta que esto es lo que significa Judá. So what will differentiate us as a church? Así que, ¿qué es lo que nos diferenciará a nosotros como It iglesia? can only be the proceeding word of God. Solo ser la palabra presente de Us Dios. living in the word of God. Vivir en la palabra de The Dios. proceeding word of God. De la palabra presente de Matthew Dios. 4 verse 4 says, man shall not live by bread alone, Mateos 4:4, el hombre no solo de pan vive, shall not live, no solo vivirá o but by vive, every word that proceeds out of the mouth of God. sino que de toda palabra que procede de la boca de Dios. So we see that the Bible is making a difference Entonces vemos cómo la Biblia hace una diferencia between disciples and apostles. entre discípulos y apóstoles. Study Matthew 10 verse 1. Estudie Mateos 10:1. In Matthew 10 verse 1 it says, when he, which is Jesus, En Mateos 10:1 dice cuando él, Jesús, he called unto them, él los llamó. what does it say there? ¿Qué dice ahí? 12 disciples. 12 discípulos. Now look at verse 2. Ahora mire el versículo 2, Mateos 10:2. Now the names of the 12, Ahora los nombres de los 12, does it say disciples? dice discípulos.
No, apostles. No, ahora dice apóstoles. So what happened between verse 1 and 2? ¿Qué pasó entre el verso 1 y 2? How did the disciples change from a disciple to an apostle? ¿Cómo cambiaron de discípulos a un apóstol ahora de repente? Two things happened. Dos cosas sucedieron. The first thing Lo primero is that they were sent. es que habían sido enviados. You see, a disciple is called, Un discipulado es llamado, but an apostle is sent. pero un apóstol es enviado. See, there's a lot of oaks that went. There's a lot of guys that went Hay mucha gente que se envió sola that wasn't sent. que no lo habían enviado. See, Verán, the order needs to be restored back to the church. ese orden debe ser restaurado de vuelta a la iglesia. So the first thing is that they were sent. Así que lo primero es que ellos habían sido enviados. And the second thing that happened to them Y lo segundo que sucedió is that God gave them authority, Jesus gave them authority. es que Jesús les dio autoridad, He gave them authority les dio autoridad over their enemies. sobre sus enemigos. And this is how we stay relevant. Y así nos mantenemos This is how we relevantes. stay relevant with the movements of God. Así nos mantenemos relevantes con el movimiento de Dios. Can you see the difference? ¿Pueden ver la diferencia? So very important now. Ahora es muy importante ahora. So we cannot operate under an apostolic mantle if these two principles are absent. No podemos operar bajo un manto apostólico si estos dos principios no están funcionando o activos. Being sent and having received authority. Ser enviados y recibir autoridad. Amen. This is, as Paul Ben always says, this is a sign of an apostle. Esta, como dice el Dr. Ben, son señales de un apóstol. And then you and I will start seeing Y ahora empezaremos a ver and experiencing the moves of God over our lives. y experimentar el movimiento de Dios en nuestras Whether it's in vidas, business, whether it's in your job, sea en los negocios, en su empresa o en el trabajo, whether it's your children or sea your con sus ministry, hijos, ministerio, you will experience the movements of God. verán y experimentarán los movimientos de Dios. Okay, now, Ok, ahora, in conclusion, en conclusión, I'm quick today, bien, hoy la hice rápido, because Paul Ben said he also needs to preach. porque Pa Ben dijo también que él quería predicar. So Jacob had to bless his sons, Jacob tuvo que bendecir a sus hijos and now he calls Judah to be blessed. y ahora llama para que Judá sea And bendecido. in Genesis 49, verse 8, Y en Génesis 49:8 dice, he speaks the following words over Judah. habla y dice las siguientes It palabras says, sobre Judá. "You are he Dice, tú eres él whom your brothers shall praise." a quien tu hermano alabará. Now look at this. Ahora observe esto. Your hand shall be on the neck of your... Dice, tu mano estará sobre el cuello de Enemies. tus enemigos. Let me ask you, who's your enemies? Déjame preguntarle, ¿quién es su enemigo? Your mother-in-law. Tu suegra. No, it's not your mother-in-law. No, no es tu suegra. Okay. So who's your enemies? ¿Quiénes son tus enemigos? Is death your enemy? ¿La muerte es tu enemigo? Is sickness your enemy? ¿La no salud o la enfermedad es tu enemigo? Is disease your enemy? ¿Las enfermedades son tus enemigos? Is poverty and lack your enemy? ¿La pobreza o la falta de es tu enemigo? So this blessing Así que estas bendiciones gives you your ability to have your hand on the neck of your enemies. te da la habilidad de tener tu mano sobre el cuello de tus enemigos. So you control it. Así que lo controlas, It doesn't control you. no te controla a ti. Verse 10 then says, El versículo 10 luego this is dice, very significant. y esto es muy importante, The scepter, the rod, and the staff shall not depart from Judah. el cetro, la vara no se apartarán de Judá. So you and I need to understand when we receive the mantle of Judah, Debemos nosotros entender que cuando recibimos el manto de Judá, we receive a scepter, recibimos un cetro, a staff. una vara. So this is a symbol of strength, Y esto es un cuadro de fuerza, of authority, de autoridad, of rulership, de gobierno, of dominion, de dominio, of government, de gobierno, the ability to lead. la habilidad de liderar. So you never have an excuse. Así que no tiene excusa nunca. Amen. Amén. To be placed first in order Ser puesto primero en orden and rank y en rango and in place. y en lugar. It's very interesting to note that Judah Es muy importante darse cuenta que Judá was always located on the east side of the camp. siempre estaba ubicado en la parte este del campamento. So when the Israelites pitched their camp through the wilderness, Cuando los israelitas se fueron y se asentaban en el desierto, Judah had to stay on the eastern side. Judá siempre estaba en la parte este. Why? ¿Por qué? Because they first
Porque ellos eran They're primeros. first to witness the sunrise. Son los primeros en ver el sol salir. They're first to see, to have the vision of the new day. Son los primeros en tener la visión de un nuevo día. So can you see you are placed first in order, rank and place. ¿Se dan cuenta que son puestos primero en orden, en rango, en lugar? So do you see the importance of this? Entonces, ¿entienden la importancia de esto? And in the life of Judah, the importance of the staff. Y en la vida de Judá, la importancia de esta vara. It is a grace carrier and the grace of carrying the government order. Es la gracia de cargar un orden de gobierno. Now let's look at David. Ahora veamos a David. 1 Samuel 17 verse 40. Primera de Samuel 17:40. We know that David was also of the tribe of Judah, right? Sabemos que David también era de la tribu de Judá. So 1 Samuel 17 is the whole story of David approaching Goliath. He's going to kill Goliath. Primera de Samuel 17 es la historia de David que se está acercando a matar a Goliat. And at the last moment, David chooses his weapons. Y en el último momento, David escoge sus armas. Now let's see what he takes. Ahora, veamos lo que él recoge. The first thing he took. Lo primero que él tomó, Can you see it there? ¿lo pueden ver ahí? No, 1 Samuel 17 verse 40. Primera de Samuel I 17:40. want you to see this. Quiero que vean esto. So the first thing he took was his Lo primero que tomó fue staff. su vara. Was he going to need it? Le iba a necesitar Is una he going to vara whack Goliath with o the un, staff? callado. ¿Iba a golpear a Goliat con un palo, con una vara? No. Second thing he took was the stones Lo segundo que tomó fueron las piedras in the shepherd's bag. en la bolsa del pastor. And the fifth thing he took, the fourth thing he took was the slingshot. Él tomó las piedras, tomó la bolsa del pastor y después tomó He knew he was not El- going to use the staff. el tirapiedra o la onda. And then he knew he wouldn't use the staff. Y él sabía que no iba a usar el cetro o la vara. Yet is the first thing he took. Sin embargo, fue lo primero que él tomó. Because God gave him the authority Porque Dios le dio la autoridad over whatever giant he faced. de cualquier gigante que él iba a enfrentar. You and I never need to let go of this truth. Nosotros nunca debemos soltar de esta verdad. What would happen if David didn't took his staff? ¿Qué hubiese pasado si David no agarra la vara? If he only took the stones and the slingshot? Si solo hubiese agarrado las piedras y la onda. I wonder. Me pregunto yo. You see, the hand of God Ven, la mano de Dios is upon you. está sobre ti. That hand of God Esa mano de Dios makes you skillful te hace a ti habilidoso in whatever you do. en cada una de las cosas que tú haces. For you to remember, Para tú recordarte it is not your ability, de que no es tu but habilidad, the ability of God. sino que es la habilidad de Dios. In the one hand En una mano is the scepter está el cetro or the staff o la vara or the rod, o el palo and in the other hand is the slingshot. y en la otra mano está la onda. Never forget this. No se olvide esto nunca. Amen. Amén. So when Jacob blessed Judah, Cuando Jacob bendijo a Judá, verse 10 says, el versículo 10 the dice, scepter el cetro shall not depart from Judah. no se apartará de Judá. Your ability to remember and acknowledge Tu habilidad de recordarte y reconocer that it is God's mantle on you. de que es el manto de Dios sobre ti. Amen. Amén. So when Moses blesses Judah, Entonces, Judah, y cuando Moisés bendice a Judá, in Deuteronomy 33 verse 7, en Deuteronomio 33:7, it says the following: dice lo siguiente: Hear, Lord, the voice of Judah. Escucha, Señor, la voz de Judá. But let me explain this to you. Déjame explicarle esto. Moses doesn't speak this as a blessing over Judah, Moisés no habla esto como una bendición sobre as a Judá, prayer. como una oración. He speaks it as a command. Lo dice como una orden, como un mandato. And he doesn't ask God retrospectively Y no le pregunta a Dios respectivo to hear Judah's prayers que escuche la oración de or to Judá answer their cries. o que Dios le responda los llantos de Judá. What Moses says here, Lo que está diciendo Moisés aquí he says, God, es: Dios, whenever Judah speaks, cuando Judá hable, you hear. tú oyes. Then it says, Luego dice: bring him to his people. tráelo a su pueblo. Can you see it's a corporate? ¿Se dan cuenta que es algo corporativo? No, it's a collective. Es algo You colectivo. won't operate in isolation. No puedes operar en aislamiento. So the Judah mantle is a gathering mantle. Entonces el manto de Judá es un manto que junta, que agarra. The strength of the Judah people is the
togetherness. La fuerza del pueblo Judá es su unión, su uno. Look at the next verse. Miren el siguiente verso. Let his hand be sufficient for him. Que su mano sea suficiente para él. May his hand be skillful. Que su mano sea habilidosa. On the one hand is the scepter, En una mano está la vara o el cetro, which Jacob speak about. que Jacob habla de este cetro. Then Moses comes and says, your other hand will be skillful. Y viene Moisés y dice, tu otra mano es también habilidosa. So in the apostolic, Entonces, en lo apostólico, God gives us you the ability to operate with both hands. Dios te da la habilidad de operar con ambas manos. You'll be skillful in whatever you do. Serás habilidoso en cada una de las cosas que hagas, en lo que hagas. Whether you're in business, Sean los negocios, it's blessed. bendecido. Whether you're in ministry, Sea tu ministerio, it's blessed. bendecido. Wherever you go, Donde quiera que tú vayas, God is with you. Dios está contigo. Whatever you do, Lo que tú hagas, God is with you. Dios está contigo. And then it says, may you be a help against his enemies. Y después dice que seas tú, le está hablando a Dios, You see- ayuda contra sus enemigos. Judah has got the mantle Judá tiene el and the manto configuration y la configuración to sort out enemies. para tratar y vencer a estos enemigos. No enemy shall stand against us. Porque ningún enemigo se para en contra de nosotros. No sickness, No hay enfermedad, no death, no hay muerte, no wickedness shall come over our lives. no hay maligno que venga sobre nuestra vida. No evil shall befall me. No hay maldad que venga sobre My nuestra children vida. won't get injured. Mis hijos no se golpearán, Their future is secured. no se enfermarán. Can Sus you see, it's seguros, an apostolic grace. su futuro está completamente seguro. Es una gracia Yes. apostólica. Yes. Sí. Because it says it. The Bible says you give him help against his enemies. Porque la Biblia lo dice que tú le das a Dios, You have le a da skillful ayuda hand. contra sus enfermedades y enemigos, le da una mano hábil. Amen. Amén. I think so. So I want us to finish this morning Quiero ahora que terminemos esta mañana with 5 declarations. con 5 declaraciones, Prophetic declarations. declaraciones proféticas. Do you want to stand with me? Se puede poner de pie conmigo. We're going to do this and then I'm finished. Vamos a hacer estas declaraciones y ya luego yo termino. Amen. Let's just raise our hands. Levantemos nuestras manitos. First of all, Lo primero, God has chosen us. Dios No, you can just. Dios- God has chosen us nos ha ayudado, nos ha escogido a nosotros as His own special people. como su pueblo especial. We are His holy nation. Somos su nación santa. Amen. Amén. The second thing, Lo segundo, God has mantled us Dios nos ha dado un manto with skill con habilidad and placed His anointing upon us y ha puesto su unción sobre nosotros for this Kairos moment. para este momento de hoy. Amen. Amén. The third thing, Lo tercero, we carry the scepter cargamos el cetro of God in our one hand, de Dios en una mano and with the other hand y con la otra mano is on the neck of my enemies. está en el cuello de mis enemigos. Do you see that in your spirit? ¿Pueden ver eso en el espíritu? Yes. Sí. And then the fifth thing, Y lo quinto, we operate operamos, and we function funcionamos as people with a pure heart como un pueblo de un corazón limpio, puro and clean hands y manos limpias in the purposes of God en los propósitos de Dios and skillfully shepherd His people. y habilidosamente y cuidadosamente guiar a su pueblo. Amen. Amén. Amen.